Dentro de un programa nosotros podríamos fácilmente llegar a tener miles o millones de registros. Esto implicaría que deberíamos de tener miles o millones de variables. Sin embargo, manejar esto dentro de un programa sería realmente poco pragmático. A raíz de esto se han desarrollado estructuras de datos que nos permiten almacenar toda esta información dentro de ellas y con una sola variable hacer referencias a todos estos datos y poderlos administrar, poder agregar nuevos datos, poder eliminar nuevos datos, poder ordenar los datos. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en la estructura lista y los métodos asociados a ella. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para ejemplificar el uso de las listas vamos a utilizar un contexto. El contexto será las edades de un grupo de personas. Entonces vamos a definir nuestra primera lista. Ponemos el identificador, al igual que una variable común y corriente. Abrimos corchetes, corchete de apertura y corchete de cierre para indicar el inicio y final de una lista. E indicamos los elementos, en este caso las edades de las personas, separados por comas. Entonces voy a poner una persona que tiene 13 años, una persona que tiene 45 años, una que tiene 23 años y alguien más que tiene 13 años. Ahora, algunas de las funciones básicas que nosotros podríamos hacer dentro de estas edades sería, por ejemplo, acceder exclusivamente a un solo elemento. Para acceder exclusivamente a un solo elemento de la lista, nosotros podemos hacerlo a través de los corchetes indicando el índice. Al igual que lo hacíamos con el texto, el primer elemento, el primer carácter de un texto, nosotros hacíamos referencia a él a través del 0. El segundo elemento era el 1, el 2 y el 3. Entonces, en estos casos, la computadora empieza a contar desde 0, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer referencia al 13, lo único que tengo que hacer es poner edades subíndice 0. Si quiero hacer referencia, por ejemplo, al 23, debo utilizar edades subíndice 2. Igual, asumiendo que nosotros podríamos llegar a tener algún error en los datos. Digamos que la persona que nosotros capturamos la edad de 23, en realidad no era 23, era 33. Entonces yo lo puedo modificar directamente, otra vez accediendo a través de su índice y capturando el valor 33. Presiono un Enter, verifico cuál es el contenido de la lista y tengo que el índice 2 de nuestra lista ha sido modificado. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer referencia a una sublista, lo podemos hacer igual que con el texto a través de los rangos. Yo puedo indicar con edades, los corchetes, dame del primer elemento hasta el segundo elemento. Presiono Enter y obtengo el primer elemento y el segundo elemento. Noten aquí, estamos haciendo referencia de 0 a 2, entonces podríamos decir, ¿sabes qué? Me debió haber regresado el elemento 0, 1, 2, me debió haber regresado hasta el 33. Sin embargo, no es así como funciona. Los subíndices, cuando los utilizamos dentro de un rango, el primero sí está contenido dentro de la selección, sin embargo, el segundo no lo está. Yo podría obviar el 0, dado que quisiera yo seleccionar desde el inicio. Entonces, si simplemente presiono un Enter, es equivalente a utilizar la notación completa. Y puedo hacer lo contrario. Puedo indicar el primer índice, dejar abierto el rango y automáticamente con eso me va a seleccionar todos los elementos a partir del índice 2, que en este caso el índice 2 es el 33 y los que quedan por mostrarse es el 13. Entonces esto es exactamente igual a lo que teníamos nosotros con el texto, no cambia en absoluto. De hecho, el texto es una lista de caracteres. Y igual que teníamos nosotros en el texto, también tenemos la función length, que nos va a permitir a nosotros obtener la longitud de la lista. En este caso nosotros tenemos una lista que tiene 4 edades capturadas. Además, aquí existen otras funciones muy útiles. Por ejemplo, el caso para obtener el valor mínimo de una lista, el valor máximo de una lista y para sumar todos los elementos de una lista. Y las funciones se llaman max, min y sum.
Las podemos probar rápidamente. Max edades y tenemos 45. Si verificamos el contenido de edades, efectivamente la edad más grande que tenemos capturada es de 45. La función min edades, obtenemos el valor de 13, que de hecho lo tenemos en dos instancias. Y finalmente sum edades, que nos da la suma de todas las edades de las personas que tenemos capturadas. No existe así una función de promedio, nosotros podemos pensar eso, sin embargo, lo podemos calcular de una forma muy sencilla, dado que tenemos la suma de todas las edades y que podemos dividir nosotros por la longitud de la lista. Y de esa forma nosotros podríamos obtener rápidamente el promedio de los elementos con los que estamos trabajando. Ahora, normalmente, pues queremos nosotros modificar estas listas, queremos agregar más elementos, queremos quitar elementos, queremos buscar elementos. Esto se puede hacer de múltiples formas y para ello la lista es un objeto complejo que tiene métodos que permiten ejecutar estas acciones. Entonces vamos viendo primero los que involucran el agregar un nuevo elemento. Para agregar un nuevo elemento en mi lista de edades, vamos a suponer que queremos agregar la edad de una persona que tenga 50 años. Lo puedo hacer a través de insert, de insertar. Le digo, insértalo en la posición 2 y el valor que vas a insertar es una edad de 50 años. Y en este caso verifico y puedo ver cómo exactamente en la posición 2, que correspondía a donde se encontraba el 33, metió el 50 y recorrió todos los valores con los que se estaba trabajando anteriormente. Esa es una manera de hacerlo. También puedo yo utilizar edades.append y en este caso yo no indico la posición donde quiero meter el dato. Automáticamente lo agrega al final de la lista. Ahora vamos a agregar una edad de 55 años. Checamos las edades y sí, efectivamente agregó nuestro nuevo valor. Y la tercera forma de agregar un elemento o conjunto de elementos a nuestra lista es utilizando el método extend. Entonces, edades.extend. La diferencia entre extend, append e insert es que aquí nosotros lo que agregamos, lo que extendemos nuestra lista es una lista más. Entonces, si yo quiero agregar una edad, yo le podría poner 56. Presiono Enter, edades, y efectivamente me agregó el 56. Sin embargo, noten aquí la diferencia. Edades, 50, cuando utilizamos Insert. Append, 55. Pero en el caso del Extend, tenemos 56, pero está cubierto con los corchetes. Entonces, eso implica que lo que realmente nosotros estamos extendiendo dentro de nuestra lista edades es una lista. Entonces, aquí este extend es todavía un poco más poderoso porque yo podría agregar o extender mi lista con una lista de varias edades. Entonces aquí voy a presionar Enter, edades, y vemos cómo va creciendo. Ahora, ese es en el caso de que nosotros queremos agregar nueva información, pero obviamente también podría darse el caso que quisiéramos nosotros eliminar información. Entonces yo voy a borrar aquí la persona que tiene 45 años. ¿Cómo le hago para borrar este dato dentro de mi lista? Una es utilizando el método del, que viene de delete, borrar, y indico el nombre de mi lista y le digo el índice que me interesa borrar. En este caso, el índice que me interesa borrar es donde se encuentra almacenado el valor 45, entonces le tengo que indicar que es el índice 1. Recuerden, el primer índice es el valor 0. Entonces, lo borro, verifico edades, efectivamente el 45 ha desaparecido. Ahora, eso es indicando el índice, pero ¿qué pasa si yo quiero indicar el valor? Si yo quiero indicar, por ejemplo, que la persona de 50 años no debe de estar capturada dentro de la lista. Para eso puedo utilizar yo edades.remove y puedo simplemente capturar 50. Verifico nuevamente que tengo en edades y sin que yo le indicara el índice, indicándole exclusivamente el valor, lo borra. Hay que tener un poco de cuidado con el remove porque uno podría pensar que borraría todos los elementos que son de 50.
Sin embargo, esto no es así, borra simplemente el primer elemento que coincida con el valor que nosotros estamos capturando. Al igual que teníamos nosotros la función para agregar al final, que era el caso de append, también tenemos nosotros la función para borrar el último elemento de nuestra lista. Entonces podemos utilizar edades.pop. No recibe ningún parámetro porque no le debo de indicar ni la posición ni tampoco el valor. Simplemente el pop automáticamente borra el último elemento. El último elemento es 88. Inclusive esta función, además de borrarlo, nos regresa cuál fue el valor borrado. Si ahora sí checo mi lista de edades, ya no contamos con el último elemento. Ahora, eso es lo que corresponde a la función de agregar nuevos elementos y borrar nuevos elementos. Sin embargo, en algunas ocasiones nosotros quisiéramos contar qué tantos elementos tenemos dentro de una lista. Por ejemplo, yo podría querer contar, utilizando la función count, cuántas personas tengo que tengan 33 años. Presiono Enter y en mi caso me dice que tengo solo una persona que se encuentra en el segundo índice. Y en el caso de la edad que tenemos repetida, que es el valor de 13, yo puedo utilizar count 13 y me va a decir que tengo dos personas que cumplen con la edad de 13 años. Ahora, yo también, además de contar cuántos elementos son iguales a un determinado valor, yo también puedo hacer búsquedas. Para hacer búsquedas dentro de una lista, yo podría utilizar el método que se llama index. Y con el método index, yo le indico el valor a buscar. En este caso, 55. Y lo que obtengo de respuesta, que sería este 3, representa el índice de donde está almacenado mi lista. En este caso es el índice 3, 0, 1, 2, 3. Y sí, efectivamente el 55 está almacenado en ese índice. Otro conjunto de métodos que es muy utilizado corresponde a el ordenamiento de la lista. Para ordenar una lista, nosotros ya tenemos un método que se llama sort, que es ordenar en inglés. Yo puedo ver que mi lista en este punto está completamente desordenada. Tengo un valor de 13, después uno de 33, uno de 13, 55, 56 y 80. Entonces, tal vez yo quisiera en determinado momento tener 13, 13, 33, 55, 56, 80. Entonces, así nosotros tendríamos un ordenamiento dentro de nuestra lista. Eso lo podemos hacer fácilmente utilizando el método sort. Y si verificamos ahora el contenido ahora aparece ordenado. Sin embargo, este es un ordenamiento de menor a mayor. Tal vez yo quisiera hacer un ordenamiento de mayor a menor. Eso lo puedo hacer de dos formas. Yo podría utilizar edades, sort, nuevamente, pero introducir un parámetro llamado reverse, el cual debo de poner con valor true. Si verifico edades, ahora lo tengo ordenado de mayor a menor. Y la siguiente manera de hacerlo, para esto voy a reordenar mi lista de menor a mayor. La siguiente manera de ordenar de una forma inversa una lista es utilizando exclusivamente un método que se llama reverse, que es exactamente equivalente a edades.sort reverse true. Cualquiera de los dos que se utilice es exactamente lo mismo. Ahora, una de las grandes ventajas que tienen las listas es que no solo te permiten almacenar valores homogéneos, como en este caso puras edades de personas. Nosotros también podríamos almacenar valores de texto, valores de punto flotante, pero lo que es más potente, podemos combinarlos. Nosotros podríamos tener una lista, por ejemplo, que se llame persona 1, abrimos el corchete de apertura y de cierre y ponemos Juan, de edad 44 años, presionamos Enter y
de la misma forma que nosotros hacíamos referencia a cada uno de los elementos de la lista, también lo podemos hacer aquí y podemos indicar persona 1, subíndice 0 y nos da el primer elemento, Juan, el nombre. Si le ponemos subíndice 1, nos da su edad. Y las listas todavía son mucho más potentes porque nosotros podríamos tener anidamiento de listas, es decir, listas de listas. Vamos ejemplificando esto utilizando otra lista, persona, siguiendo el mismo formato de lo que tenemos en la parte superior. Vamos a definir el nombre de la persona, se llame María, y vamos a ponerle una edad a María. Entonces ahora tenemos dos listas que son heterogéneas entre sí y vamos a crear una lista que se llama personas. Y en esa lista vamos a poner a la persona 1 y a la persona 2. Ahora, yo dentro de personas tengo una lista que está marcada por este corchete principal y tengo como elementos Juan de 44 años y María de 30 años. Y cada uno de ellos es a su vez una lista. Entonces ahora, dentro de personas, si yo quisiera acceder a la primera persona, a Juan, yo podría indicarlo a través de su subíndice. Si yo quiero acceder a María, yo podría indicarlo a través de su subíndice. Y aquí ya tengo yo una manera de estructurar la información de una forma muy sencilla. Inclusive, ¿qué pasa si yo quiero acceder exclusivamente al nombre de Juan? Yo lo puedo hacer utilizando igual el subíndice. Si yo quiero acceder a Juan, es con el subíndice 0. Posteriormente, esta lista ya por sí sola sería una lista tal cual que yo podría referenciar con su propio subíndice. O sea, en este caso yo puedo decir que la persona que se encuentra en el índice 0 me interesa su primer elemento que corresponde a su nombre. Entonces, yo lo puedo hacer indicando el siguiente subíndice. Aquí podemos acceder directamente a Juan y ahora vamos a acceder a la edad de Juan utilizando el subíndice 0,1. El 0 indica que es la primera persona que está almacenada y en los siguientes subíndices 0 y 1 corresponden al valor de Juan y a su edad. Entonces, esto es una lista anidada y de hecho es mucho más poderoso que eso porque nosotros podríamos tener listas de listas de listas. Entonces, el programa podría ser realmente bastante complejo dependiendo de los requerimientos con los que nosotros estemos trabajando. Todavía hay mucho más que ver de las listas, sin embargo, estas son las funciones básicas con las que ya podríamos empezar a hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, por esta sesión, ese va a ser el contenido que veremos y les agradezco que me hayan acompañado.